Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas? ¿Les gustan los delfines? Seguro que sí, porque son uno de los animales más inteligentes, sociables y carismáticos del mundo marino. Pero, ¿sabías que los delfines no siempre vivieron en el agua, que se ponen nombres propios, que duermen con un ojo abierto, que se drogan y que pueden salvar vidas humanas? Si quieres descubrir estas y otras curiosidades sobre los delfines, quédate conmigo y prepárate para alucinar. Los delfines son mamíferos acuáticos y hay más de 30 especies distintas que viven en los océanos y algunos ríos. Pero, ¿cómo llegaron los delfines al agua? Pues resulta que muchos años atrás, los delfines evolucionaron a partir de unos animales terrestres parecidos a los lobos, que decidieron entrar al mar para alimentarse y se adaptaron al medio. Por eso, tienen pulmones y dependen del aire, por lo que necesitan salir a la superficie para respirar y sus aletas muestran una sorprendente similitud con las extremidades de los mamíferos terrestres. Son animales muy comunicativos, que usan sonidos para transmitir información, expresar emociones, coordinar acciones y localizar objetos. Son increíblemente inteligentes. Se ha demostrado que pueden resolver problemas, aprender trucos y hasta reconocerse en un espejo, lo que sugiere un alto nivel de conciencia y habilidades cognitivas. Tienen nombres propios, usan un silbido distintivo para identificarse y pueden imitar los sonidos de otros animales e incluso de los humanos. Son juguetones por naturaleza y disfrutan de actividades lúdicas. Se les ha observado persiguiendo burbujas, jugando con objetos flotantes y participando en juegos de grupo, lo que sugiere que disfrutan del entretenimiento y la diversión. Hay evidencia que sugiere que los delfines experimentan una amplia gama de emociones, incluyendo alegría, tristeza y empatía. Consuelan a miembros de su grupo que están heridos o afligidos. Tienen técnicas de caza muy especializadas. Por ejemplo, algunos delfines trabajan en equipo para crear redes de burbujas que atrapan a los peces, facilitando su captura. En ocasiones usan esponjas en el hocico para protegerse mientras buscan alimento en el fondo marino. ¿Y cómo duermen los delfines? Pues esta es una de las curiosidades más sorprendentes. Los delfines duermen unas 8 horas al día, en intervalos de unos 15 minutos y lo hacen con un ojo abierto, solo dejan descansar la mitad de su cerebro, mientras que la otra mitad se mantiene alerta para controlar la respiración y vigilar el entorno. Esto se llama sueño unihemisférico, y les permite dormir sin ahogarse ni ser atacados por los depredadores. Si llegaste hasta aquí, déjame un corazón azul en los comentarios, para saber que disfrutas de este video tanto como yo. Otra curiosidad que te va a dejar boquiabierto es que algunos delfines se drogan por placer usando a los peces globo. Sí, escuchaste bien. Los muerden suavemente para que liberen una toxina alucinógena, que les provoca un estado de euforia y luego se pasan el pez globo de uno a otro. Se han observado comportamientos extraños en ellos, como hacer burbujas o mirar fijamente su reflejo en el agua. Los delfines son unos animales muy curiosos y amistosos, que a veces se acercan a los humanos para jugar, interactuar o pedir ayuda. Se les ha visto indicándole a los pescadores dónde hay más peces o ayudándoles a atraparlos. Pero lo más impresionante es que salvan vidas, protegiendo a los nadadores de los ataques de los tiburones y rescatando a las personas que se han perdido o caído al mar. Aunque los delfines y los tiburones suelen coexistir pacíficamente, los delfines tienen la capacidad de enfrentarse a ellos cuando se sienten amenazados. Utilizan sus hocicos para atacar desde abajo, propinando un golpe lo suficientemente fuerte como para dejar al tiburón aturdido, inconsciente o incluso matarlo. Debido a su posición en la cadena alimentaria y su longevidad, los delfines son considerados bioindicadores de la salud de los ecosistemas marinos. Lo que significa que el monitoreo de sus poblaciones puede proporcionar información crucial sobre la salud de los océanos. Si te ha gustado el video y has aprendido de estas criaturas tan increíbles, suscríbete, déjame un like y activa la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos del canal. Hasta la próxima aventura. Un gusto acompañarte.